es el programa, si tú lo has observado, que espero que sí, no es muy hilado. Entonces yo trato de hilarlo para que tú tengas una trazabilidad en cuanto a conocimientos. Habíamos dado en las primeras unidades el método de la investigación científica, que está muy relacionado con la evaluación del día de hoy. ¿Por qué, profesora? Porque vas a aplicar la observación, la percepción y las conclusiones propias de estas dos acciones previas, que son, digamos, tres acciones elementales que se da en el método de la investigación científica. Y que para que pueda hablar, para que pueda haber investigación jurídica, antes ha precedido el método de la investigación científica. Si no, no fuese posible. Así de sencillo. Entonces, a manera de podernos guiar en lo que tiene el programa, pero también complementando ese programa como tal, ya hemos dado cuáles son las bases que debería tener un proyecto de investigación. Haciendo puntualidad, ahora me voy a ir, ahí se nota la diapo, ¿no? Pero Sí, yo no la profesor. veo, yo no la veo. Bueno, en fin, voy a ampliarla. Tú me dirás si ahí se sigue observando. ¿Sí? Sí, Perfecto, ampliada. sí, ahora sí. Ya, perfecto. Vamos a hacer otra cosa, Gonzalo, porque yo no la veo y claramente pues se me dificulta. Regálame un segundo, vuelvo y comparto y ahora sí, y ahora sí. Entonces, en la sesión asincrónica yo te había comentado cuáles eran los elementos según unos formatos, unas versiones, los elementos que debería tener un proyecto de investigación como tal. Pero estos elementos, Gonzalo, son variables, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la investigación jurídica tiene una suerte de particularidad y que claramente está relacionada, entre otras, con la ausencia de hipótesis. Pero no por ello, Gonzalo, eh, estaríamos ausentes de una teoría. Establecer una teoría en derecho nos es fundamental. Si bien no tenemos esa palabra hipótesis, que es una palabra o que es un elemento que claramente se da en todos los métodos de investigación científica y que la hipótesis no es más que una tesis, una pregunta tentativa que debe ser comprobable y que va a permitir si es confirmada o desvirtuada. ¿Ya? Pues bien, en lugar de una hipótesis, nosotros en derecho debemos sí aplicar una teoría del caso. Y por eso si tú haces un poco de memoria retrospectiva, es muy importante la teoría del caso, la que se maneja en el ámbito del derecho penal, para efecto de la construcción de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque la teoría del caso casi que viene a ser la antesala de los elementos que nosotros deberíamos tener para construir un proyecto de investigación. Si nosotros analizamos las etapas de la misma, que me vas a permitir un segundo, disculpa que me salga tan rápidamente de un contexto, regálame un segundo, por favor, pero esto es cuestión de hacerlo y cuestión de decirlo. Así que vamos a ver. Un segundo, por favor. Espero que la tecnología no me atropelle, por el contrario. Perfecto. Y cuando tú viste esta diapo, que creo que se está proyectando en este momento, vamos a ver. Ahí, muy bien. Empezamos a desglosar de qué estaba compuesta la investigación científica, ¿ya? De qué estaba, de cuáles eran esos elementos que debían prevalecer en la investigación científica que se trasladan a la investigación jurídica. Entonces, por supuesto, si te das cuenta, definir el problema, planear la investigación, recolectar la información, analizar la información y presentar los resultados son las fases generalizadas de lo que se recauda hoy por hoy, con lo que hacemos un ejemplo que estamos viviendo frente a la pandemia COVID y que por supuesto estas son fases que deben estar estableciéndose frente a la obtención de la vacuna como tal.
Teníamos estos diferentes elementos que se daban dentro de la investigación científica. Por supuesto, nada tuviese sentido si no tuviéramos un fin, un motivo, las razones por las cuales nosotros damos esta puesta en marcha de la investigación. Profesora, ¿por qué me está hablando de esto? Porque es precisamente, Gonzalo, cuando yo te hablo de la creación de un proyecto de investigación, el mejor ejemplo que yo te puedo dar es la estructura de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque en ella se evidencian los elementos de base de cualquier método de investigación. El cuándo, dónde, quién lo hizo, qué hizo y a quién se lo hizo. Por eso es que el método la teoría del caso en el contexto del derecho penal es una fuente de recaudo, pero también una fuente de aplicación para tú crear tu propia teoría, tu propia similitud de hipótesis. Pero vamos a hablarlo en derecho teoría. Ya tú me dirás, profesora, pero en la metodología de la investigación científica sí existe la hipótesis, sí, y la vamos a ver, la vamos a estudiar, pero no por ello tendríamos que, por supuesto, aplicarla, siendo que no hace parte todavía de esta fase de la cátedra, sino que se profundiza ya más en metodología, pero hay que tener la claridad para tampoco entrar a complejizarnos que en el contexto jurídico la hipótesis no se aplica la teoría. ¿Ya? Una teoría que debe ser, por supuesto, comprobable. ¿Y qué mejor teoría del caso? Si tú logras descifrar o absolver la teoría del caso, has llegado al resultado de la investigación, sobre todo si lo hacemos, por supuesto, en materia de derecho penal. Bueno, veamos los diferentes tipos de investigación científica que tienen mucha similitud también con los tipos de investigación jurídica, ¿ya? Y, por supuesto, hacíamos también estas distinciones que eran los diferentes niveles que se daban en la metodología de la investigación científica. Lo mismo hacíamos también este esquema del método científico, de la definición, que está basado, por supuesto, en dos pilares que son la reproducibilidad y la refutabilidad. La refutabilidad va muy de la mano con la construcción de una teoría. ¿Por qué razón? Porque ustedes, en general, cuando están creando un proyecto de investigación o cuando están creando las primeras líneas de lo que puede ser un anteproyecto y, por supuesto, después proyecto y después tesis, tesina o memoria de prueba, claramente están reproduciendo información y reproduciendo información a partir de qué? De los distintos autores. Pero ojo, Gonzalo, que tú puedes estar o no de acuerdo con los diferentes autores. Ya, por ejemplo, yo que te pudiese decir, bueno, yo tengo ciertos autores con los cuales, a ver, recientemente a ver si la memoria no me falla y espero que, regálame un segundo, estaba leyendo un artículo de Carol Soteli, así es, Carol Soteli. Y Carol Soteli habla sobre los procesos constituyentes en Chile. Ella tiene una suerte y controvierte mucho la creación de una asamblea constituyente. Yo estoy en desacuerdo, ¿ya? Porque ella dice palabras más, palabras menos. No vamos a entrar, por supuesto, hoy en controversia porque no hace parte de nuestro plenario, pero ella dice que una asamblea constituyente sería incorporar gente que no tiene el mismo nivel educativo, el mismo nivel cultural, que exige o que demanda la creación de un nuevo plexo superior, ¿ya? Entonces, eso yo creo que la asamblea constituyente tienen una suerte de funciones, una suerte de diversidades necesarias hoy por hoy frente a una oportunidad neófita como nunca vista en este estado y que claramente la práctica en otros países de similares realidades ha demostrado el éxito de la misma, sobre todo para la creación de cartas políticas cuando han sido sobre todo las mismas emanadas de fuertes disensos como es la que se dio en la de 1980. ¿Ya? Esa es mi forma de pensar. Entonces, esa refutabilidad, esa controversia que yo puedo causar respecto de la teoría de un determinado autor,
tú la vas a plantear también cuando tengas ya la oportunidad de crear un proyecto de investigación como tal. Entonces, las conclusiones, por supuesto, en cuanto a la teoría del caso, es que es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes para poder construir. Mira qué interesante, Gonzalo, porque si te das cuenta, tiene los verbos de lo que uno debe hacer en un proyecto de investigación para poder construir, para poder recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia de proceso. Tú estás creando una nueva teoría. De pronto, con los elementos que inicialmente te ha dado la investigación, asumamos que estamos dentro de la órbita del derecho penal, tú puedes asumir una presunta responsabilidad, pero resulta que con el devenir de la recolección, de la filtración y de la exposición de tu propia postura, resulta que puede estar inmerso en alguna causal de exoneración de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la teoría del caso viene a ser una suerte de sistema conceptual que te permite la articulación de 3 niveles de análisis maravillosamente necesarios en cualquier proyecto de investigación y que es desde el punto de vista fáctico, jurídico y probatorio. Dime si no, Gonzalo, con estos 3 elementos, tú ya no te estás ubicando mejor en lo que es las bases o los soportes de la investigación jurídica. ¿Ya? Entonces, estos elementos se va a brindar una carga informativa tal que le permitirá contar con los elementos de juicio o decisión para resolver al juez, por supuesto, la litis, el conflicto de interés jurídico. Y, por supuesto, empezamos a hacer la recapitulación de lo que es investigación científica, de las etapas claves del proceso de investigación, cuáles son la observación, la descripción, la explicación, la predicción y el control. ¿Ya? Estas son las preguntas que yo espero que de verdad, que si no lo hice, porque creo que recién se me acaba de pasar un flashback que de pronto por razones de tiempo no alcanzamos a realizar este ejercicio. Y este ejercicio va muy de la mano con las preguntas que uno debe hacerse cuando va a iniciar la creación de un anteproyecto de investigación. ¿Cuento con el tiempo suficiente para desarrollarlo? Si estas preguntas nos las hiciéramos en método, aquí la respuesta categórica sería no. Nosotros vamos a intentar llegar a un anteproyecto de investigación que claramente requiere de mucho, Gonzalo, más tiempo y que claramente va a requerir de mayor perfilación. Pero yo espero que con esta entrega en el área metodológica lleguemos, por ejemplo, a unos estándares mínimos, ¿ya? Porque no vamos a llegar al proyecto de investigación. Eso sí te lo puedo asegurar. Estamos a noviembre, diciembre, 2 meses y tanto, 2 meses y medio, ni un artículo. Un artículo se demora eso, 2 meses y medio, ¿ya? Posee los recursos necesarios para realizarlo y qué recursos necesita. El tema de interés, existe información sobre el mismo, preguntas claves, porque era lo que yo les comentaba y te comentaba. Escribir hoy por hoy sobre el COVID-19 es un albur, es un laberinto, porque son tantas las aristas o distintos patrones que se está comportando el virus desde el punto de vista epidemiológico que aún no tenemos una teoría o una tesis cierta sobre cuáles fueron las causas que lo originaron, sobre cuáles son sus verdaderas consecuencias. Hasta ahora tenemos una suerte de que afecta el sistema respiratorio directamente, pero también se ha comprobado que afecta otros órganos. Es decir, pudiésemos decir que es un virus que tiene multiplicidad orgásmica. Entonces, orgánica, perdón, discúlpame, orgánica. Entonces, claramente, discúlpame, Gonzalo, quién sabe, bueno, las excusas sobran, así de sencillo. Orgánica. Entonces, claro, existe información sobre ese virus como tal. No sabemos, Gonzalo, porque fíjate que si tú hoy observabas las noticias, te darías cuenta de que la vacuna que está promocionando o publicitando Johnson & Johnson tuvo un revés.
la vacuna que está promocionando la Universidad de Oxford tuvo un revés. ¿Por qué? Porque hay una suerte de que el virus está desarrollando otras patologías. Ahora bien, hay que ver si son patologías que ya estaban incorporadas antes de ser estos patrones de comportamiento e incorporar el placebo, en este caso que es la vacuna, la fase previa de la vacuna se llama placebo, o definitivamente el virus es quien puede causar estas anomalías. Entonces, ya está claro, y lo tenemos tan claro como el agua, creo yo, aun cuando el agua tampoco es lo más translúcido, de que para este año no va a haber vacuna. Entonces, por ende, tenemos que intentar obtener información que de verdad nos suministre una guía, Gonzalo, y no tenemos necesidad, sobre todo en el ámbito jurídico, a donde hay una creación antiquísima que deviene desde los orígenes del derecho romano, en el cual podemos dar mayor alcance y tenemos la oportunidad de indagar sobre casi todas las instituciones jurídicas hoy por hoy, sobre todo yo sugiero siempre en materia de remodernizar o refaccionar todas estas instituciones jurídicas, ajustándolas a la realidad. Y con toda seguridad, esa información tú la vas a hallar. Entonces siempre debes hacerte esa pregunta: ¿quién o en dónde puedo yo encontrar la información como tal? ¿Qué resultados personales y generales me va a traer ese desarrollo de esa investigación? Una vez ello, Gonzalo, una vez ello, vamos a ver, una vez ello, tú ya vas a tener los elementos para poder dar lugar a un proceso de investigación como tal. Entonces vamos a volver nuevamente a nuestro compartimento, que era el que teníamos anteriormente, y era volviendo al proyecto de investigación. Entonces, como en la sesión asincrónica, yo te explicaba estos formatos, estos componentes, haciendo una precisión a qué se le denominaba estado del arte, que el estado del arte es muy importante, no lo aplicamos en investigación jurídica. Gabriela Álvarez Undurraga tiene una premisa sobre el estado del arte. Él dice que sí es necesario, porque si tú ves la definición, es una suerte de compilado de antecedentes de otras investigaciones. Entonces, de tal manera que si yo escribo sobre la institución jurídica del matrimonio, mis mayores antecedentes van a venir, por supuesto, del derecho romano. Si le quiero hacer algún tipo de modernización a la institución jurídica como tal y quiero constitucionalizarla, me voy un poco al derecho alemán, al derecho austriaco, al derecho español, de tal manera que yo estoy valiéndome de una suerte de antecedentes recogido o extraído de otras investigaciones para establecer el tema que yo he seleccionado o para fortalecer el tema que yo he seleccionado. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, autores como Miguel Carbonell o autores como el mismo Hernández Sampieri, le va a restar importancia al estado del arte. Y por supuesto van a potencializar mejor la hipótesis, ¿ya? Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, en materia de investigación, cíñanse por el patrón o formato que les dé su docente guía, porque tenemos muchos formatos, entre esos los que yo te mostraba en este caso puntual, en el cual varían unos u otros elementos, ¿ya? Y sobre todo que tienen un orden que quizás para cada proyecto de investigación pueda ser distinto según la visual y según los fines del mismo como tal. Esta es unas partes o una diapo en la cual compilamos lo que debería tener un verdadero proyecto de investigación, ¿ya? Que es el título, algunos autores lo llaman tema, el investigador principal, es decir, el nombre del investigador principal, el resumen o lo que también se ha llamado como el abstract, el keywords o las palabras claves, el antecedente. Algo pasa, Gonzalo, ¿tú me estás escuchando?
Gonzalo, algo pasa con el Teams. Gonzalo, ¿qué pasó? Eh, no sé si en la aplicación o me quedé yo sin internet, porque no me abre ni en el teléfono ni en el computador. Ya, sí, yo te vi la llamada entrante y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, Ya, perdón, pero es hasta Wi-Fi. dónde, hasta dónde quedaste? Tuve que entrar con mi internet. ¿A dónde quedaste? ¿En qué diapo quedaste? Yo estaba explicando lo que debe contener verdaderamente un protocolo de investigación. Sí, ahí, porque usted justo estaba hablando de eso y yo me quedé sin Perfecto. internet. Ya, Acá, no te claro, acá preocupes. aparte del protocolo de investigación. No te Gracias, profesor. preocupes, no te preocupes. Retomemos. ¿Cuáles son las partes, digamos, consolidando? Porque tú me vas a decir, profesora, pero me ha hablado de todo el mundo y verdaderamente, ¿cuáles son las partes que debe tener un protocolo de investigación? Y que yo pudiese aplicar, tanto en mi academia como en mi rol profesional, ¿ya? Entonces, tenemos un título, tenemos un investigador principal, tenemos un resumen o abstract, tenemos un keywords o palabras claves, tenemos un antecedente y estado actual del tema. Por eso es que el estado del arte, aun cuando lo miremos a menos, es fundamental. Solo que a veces yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, por temas de tiempo, por temas de practicidad y por temas de resultados de aprendizaje, a veces en la pauta de trabajo yo no lo incluyo, ¿ya? Pero sí se debe incluir. ¿Por qué, Gonzalo? Porque todas las figuras en el plano jurídico, todas, absolutamente todas. Yo te comentaba, yo estoy dictando un módulo que tenía hace mucho tiempo que no lo dictaba y me llamaron y ya. Y yo dije, bueno, es una oportunidad, sobre todo con un equipo multidisciplinar y es derecho de familia desde el contexto internacional, porque ese fue el requisito que me dijeron, que no dista mucho del interno, ya no dista mucho del interno porque hacemos cuadros comparativos como cuál es la figura local y cuál es la figura internacional. Y la verdad, todas las figuras jurídicas, todas, el matrimonio, la adopción, el divorcio, la patria potestad, la tuición, la ley de tuición, la figura de los alimentos, todas tienen antecedentes. Y por eso es importante saber qué precedió a esa figura o institución jurídica y cuál es el estado actual. Si habláramos, por supuesto, en materia de migración, ¿qué precede a la migración? La famosa ley de la doctrina y de la securitización que ya nos tiene a todos totalmente entendidos de ello. Pero ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el estado actual? ¿Ya? ¿Qué pasa exactamente con la reforma procesal civil? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué pasó anteriormente? ¿Qué es lo nuevo que se va a incorporar? ¿Ya? Entonces, es importante para la investigación tener una suerte de antecedentes o recapitulación o mejor aún, estado del arte. Luego venimos con la justificación del estudio. Yo aquí le agregaría otro. En lugar de justificación, tacho un poco justificación y simplemente coloco planteamiento del problema. Porque el planteamiento del problema está compuesto por la delimitación del problema, la formulación del problema, la justificación del problema y la pregunta problema. 4 elementos que me van a mí a potencializar la justificación del estudio. Sin embargo, como nos estamos siguiendo por las partes de protocolo de investigación, que en este formato nos está manejando Gabriel Álvarez Undurraga, muy seguido de Hernández Sampieri, vamos a ceñirnos en él. La bibliografía, para algunos autores, sobre todo en la 6ª edición de Hernández Sampieri, la bibliografía estaba como en una suerte de o anexo o inclusive incorporada a medios textos, ¿ya? Que es lo que uno observa, Gonzalo, para ser un poco más ejemplar, cuando tú lees un libro. Dime cualquier libro que te pudiese ilustrar en este momento y que estés viendo. Por ejemplo, en Derecho Civil, qué libro de guía tienen?
El de Carlos Ducci. Ya, el de Carlos Ducci, bien. En procesal, ¿se están siguiendo por quién? Ahí usamos material que envía la profe. Ya, perfecto. Bueno, digamos que el de Carlos Ducci, si tú observas ese libro después de cada hoja y después de cada figura, no sé en este momento en que ustedes, en qué parte del derecho civil deben estar, si deben estar en bienes, en obligaciones, ¿en qué parte están? No, yo en el primero. Ah, en el primero, bueno, listo. Sí, Entonces, claro. si te Pero das estamos estudiando cuenta, con más código en realidad, profesora. más código, perfecto. Ok, Ujú. Y los entonces, principios. Claro. perfecto, no hay problema. Si tú te das cuenta, en el código, en el mismo código civil, después de cada articulado, hay una suerte de, vamos a decirlo de esta manera, hay una suerte de líneas o de raya negrita que viene la bibliografía o de dónde se extrajo o si ese artículo fue modificado. Lo mismo sucede con los textos, es decir, después de cada Claro. antecedente o desarrollo de capítulo, había lugar a la bibliografía. Entonces se denotaba, y esto lo dice muy bien Gabriel Álvarez, profesor de metodología de la Chile, él dice que era una suerte de desorden de los elementos componentes del protocolo o del proyecto de investigación. Por ende, lo sugerible es que la bibliografía sea lo último, porque le permite al lector organizarse y, por supuesto, plantear un orden dentro de las referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, anulo la bibliografía y doy lugar y paso a los objetivos. Los objetivos son generales y específicos. Siempre va a haber un objetivo general dentro de todo el proyecto de investigación. ¿Y qué es exactamente el objetivo general como tal? El objetivo general, Gonzalo, es la determinación, es la acción que con el proyecto de investigación generalizado tú vas a realizar, tú vas a ejecutar como tal y vas a obtener al final un resultado. Profesora, explíquese mejor. Cuando tú tienes aquí el planteamiento del problema, que es el que estamos reemplazando por la justificación del estudio, en ese planteamiento de problema tú delimitas el problema, es decir, lo ubicas espacialmente o temporalmente. Primero, ¿cierto? La formulación del problema, ¿cuál es el quid? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa investigación tiene una suerte o tendría una suerte de conflictos? La justificación, los motivos por los cuales se va a investigar ese proyecto como tal. La necesidad se plantea en esa justificación. Y la pregunta problema, ¿por qué la pregunta problema técnicamente es lo mejor? Porque te va a concatenar con los objetivos. Y los objetivos se van a centrar en ese objeto de estudio amplio que indica los propósitos globales del proyecto de investigación, Gonzalo, pero que va a estar relacionado con la pregunta problema. De tal manera que ese objetivo general va a ser el resultado final que se pretende lograr en el proceso de investigación como tal. O sea, si tú no logras el resultado final es porque tu objetivo general no está adecuadamente. Y los objetivos específicos, bueno, a ver, un ejemplo, profesora, otro que se pudiera, eh, otro que se pudiera dar. Bueno, mira, hay uno que yo siempre replico y es como el común denominador. Establecer el grado, establecer las dosis o los grados de dosis existentes producto de la radiación solar en los seres humanos. ¿Ya? O sea, es un contexto generalizado. ¿Qué te va a tocar a ti? Investigar cuántos seres humanos en una porción o en una muestra pequeña producto de la radiación tienen problemas. ¿Ya? Ahora bien, Gonzalo, ¿qué problemas va a ser, va a ser, va a ser el fin del objetivo específico? Y por esa razón, los objetivos generales están también amarrados, y permíteme este término tan un poco informal y coloquial, con los objetivos específicos. ¿Por qué razón?
Porque entonces aquí tenemos la radiación solar que afecta a los seres humanos. Pero entonces ahora el objetivo específico, ¿cuál es? Calcularla. Quantum, ¿cuántas radiaciones solares tienen que darse o tienen que generarse para afectar a un grupo de seres humanos? Que inclusive, por eso te digo, la pregunta problema va a ser ligada directamente con los objetivos de la información, con los objetivos del proyecto de investigación como tal. No sé si me estoy dando a entender, Gonzalo, por favor, dime si sí, dime si no, dime si reforzamos. Sí, profesora. Ya, perfecto. Pero, profesora, ¿por qué me habla usted a mí de objetivos, de planteamiento del problema? Gonzalo, es importante. ¿Por qué razón? Porque estamos sentando las bases. Y no quiero que el día de mañana, si es que yo te llego a dar metodología de la investigación, me diga, profe, es que yo no me acuerdo de bases, ¿ya? Porque esto yo lo suelo recargar con muchísimo ahínco como tal. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante que tú tengas claro, cuáles son los elementos contentivos de un proyecto de investigación. Luego viene, por supuesto, nuestra famosa hipótesis, que como ya te dije, no cumple mucha función dentro del contexto de la investigación jurídica, pero claramente sí es importante que tengamos una suerte de teoría planteada dentro del protocolo de investigación. Y la hipótesis no va a ser más que ese enunciado que no está verificado, que simplemente vamos a desarrollar una suerte de tesis o teoría si todos los seres humanos que nos exponemos por más de 3 horas al sol de manera directa, esas radiaciones como tal nos van a causar algún tipo de efecto negativo como tal. Esa puede ser una tesis, ¿ya? Que tú vas a confirmar, en efecto, si un ser humano dura más de 2 horas expuesto en línea directa a la radiación solar, va a padecer en un inmediato futuro de cáncer en la piel. ¿Ya? Es una ratificación que tú haces, producto de esta teoría o tesis que planteaste en el principio de la investigación. Y que si definitivamente se ha comprobado que después de 3 horas de exposición a la radiación solar en línea directa, los seres humanos no tendrían mayores consecuencias respecto de a su estado de salud o respecto de su estado de salud. No hay mayores consecuencias después de esta exposición. ¿Ya? Lo que se trata de una u otra manera es establecer una suerte de teoría que pueda ser confirmada o refutada. Me voy a algo más jurídico. Los derechos económicos, sociales y culturales, llámese educación, llámese salud, no tienen la misma importancia que los derechos fundamentales de primera generación. Eso es una tesis que yo, al final de mi investigación, voy a negarla, porque los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que estén en una segunda generación, tienen la misma valía que los derechos de primera generación. Que si yo aplico, inclusive, la tesis de proporcionalidad de los derechos fundamentales de Robert Alexy, muy seguramente mi teoría va a estar refutada, porque para Robert Alexy hay una suerte de derechos que tienen una suerte de jerarquías. Cuando estos chocan, siempre va a haber una suerte de prevalencia uno sobre otro. Y esto, el mejor ejemplo que yo puedo colocar es cuando hablábamos en su momento de las 3 causales por las cuales se implementó el aborto. La metodología en el proyecto de investigación es fundamental. A veces le restamos muchísima importancia, pero la metodología es fundamental. ¿Para qué? Porque es la que nos va a permitir elaborar, Gonzalo, de plano esto, el proyecto de investigación. Definir, sistematizar a través de los diferentes conjuntos de técnicas. Profesora, explíquese mejor. Los tipos de investigación, tú los vas a aplicar en la metodología, ¿ya? A través de los diferentes métodos que existen.
hoy por hoy, que por eso yo también te adjunté mediante sesión asincrónica los diferentes métodos de investigación jurídica. Si no lo has visto, por favor, o si no lo has adjuntado, por favor, házmelo saber para adjuntarlo. Porque es una trilogía, métodos, tipos de investigación y enfoques de la investigación. Conforme a eso, se dice que tú tienes completa la metodología. Otros autores, como Hernández Sampieri, lo llaman el famoso diseño de la investigación. Entonces, el método, el tipo de investigación y el enfoque. Y los enfoques siempre van a ser tres: cualitativo, cuantitativo y mixto. Pero resulta que eso no es suficiente y que tú a la metodología, tú por supuesto le debes agregar, por eso te dice, sistematizar la información, población de estudio, criterios de inclusión y exclusión, diseño del estudio, que por eso te digo, esto se puede trasladar aquí o viceversa, ¿ya? Eso sí te lo puedo decir con toda la seguridad, porque claramente son formatos en los cuales se han ido variando o cambiando. El tamaño de la muestra, las variables, Gonzalo, son elementos y vamos a colocarlos dentro de nuestro contexto. Son factores exógenos o endógenos que alteran el proyecto de investigación, que alteran el título de investigación. Es decir, ¿qué tan cierto yo pudiese afirmar hoy por hoy que los derechos humanos en Chile no se cumplen? ¿Cierto? Entonces, como yo tengo que afirmar eso, esa es mi teoría, habrá una suerte de factores, elementos. ¿Elementos como cuáles, profesora? Bueno, los informes del INDH pudiesen ser unos, aunque yo tampoco ya me confío hoy por hoy del INDH y tengo que decirlo con todas sus letras, tampoco tengo que ser, digamos, esconder una percepción que yo tengo, porque siento que el INDH está muy politizado hoy por hoy. Los informes del INDH, las denuncias y las querellas que ellos realizaron. La postura que tuvo el gobierno durante el estallido social. Me sumo un tanto a las investigaciones que ya hoy por hoy se han dado. Que de hecho por ahí hay un texto buenísimo. Crisis en Chile, producto del estallido social que lanzó la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, son factores que a mí me van a llevar externa e internamente a evaluar si en Chile no hay lugar al cumplimiento de los derechos humanos. Esto como por colocar un ejemplo, ya no nos vayamos de fondo porque claramente yo sí creo que en Chile hay una política en esta materia, pero que todavía hace falta perfilarla, ¿ya? Entonces, claro, que la Carta Política de 1980 no es la más idónea. ¿Qué elementos me da para manifestar eso? Son las variables, los elementos internos y externos, que de hecho hoy por hoy, el día de ayer, estaban publicitando un estudio sobre la Carta Política, cómo se gestó toda la historia. Bueno, esos elementos son factores de orden endógeno, de orden interno, que me van a servir a mí para decir claramente, no existiendo padrón electoral, violándose uno de los principios de la democracia representativa como tal, claramente la Carta Política de 1980 tiene ciertos aristas, no todas, ciertas aristas de ilegitimidad. ¿Ya? Pero esa es mi percepción, producto del análisis de las variables como tal. Entonces, ¿y las variables qué son? Eso, elementos que van a alterar la realidad del título y del proyecto de la investigación. Producto de ello, tú vas a recoger datos y vas a través de las fuentes de información, vas por supuesto a analizarlos y a delimitarlos. ¿Qué te sirve que no? No todo lo que tú hayas en información es útil. Por eso el mejor ejercicio que yo puedo hacer cuando voy a crear un proyecto de investigación y que ya lo estamos haciendo con Ana María, es que ellos lean y fluya en ellos la lluvia de ideas, ¿ya? Porque es lo que les va a permitir generar estas acciones, analizar la información y permitir darle un giro a este anteproyecto de investigación que pueda arrojarnos a un eventual resultado como tal.
Profesora, una consulta. Cuéntame. Usted el material que dijo que mostró en la sesión asincrónica, no recuerdo cuál es. Bueno, ¿Usted lo envió al correo o no? no, al correo creo que no te lo envié, Gonzalo. Dale, Dejemos de porque compartir un segundo, pero sí te lo envié aquí en Microsoft Teams y está en el aula virtual. Si precisas, como debe ser, te puedo enviar todo lo que tengo al correo institucional. bueno, profesora, gracias. Pero ¿Sí? sí lo debo tener, entonces que me confundí. No te preocupes porque claramente lo vas a requerir para poder absolver la prueba como tal. Vamos a compartir Pero, nuevamente. profesora, Dime. solamente necesito ese que usted dijo, Ya, porque los perfecto, demás, no, gracias perfecto. porque Ok. usted Te van a, también, te van a servir mucho, te van a servir mucho porque ahí yo les explico mucho, sobre todo también al uso. Como te digo, la idea es sentar las bases. El programa no la contempla de esa manera, pero uno puede, por supuesto, amoldarlo. Y es que para poder hablar de un proyecto de investigación, nosotros requerimos hablar del método, de los tipos de investigación y de los enfoques de la investigación jurídica, porque eso te va a permitir a ti construir el proyecto de investigación. ¿Ya? Bueno, el plan de gracias, trabajo, profesor. no te preocupes, Gonzalo. El plan de trabajo, que es lo que ya tú también, algunos autores lo llaman como la carta GAN, Sampieri le habla de la carta GAN. Esta fase de la experiencia del equipo investigador se hace más que todo, sobre todo, cuando estamos frente a la derivación de que este proyecto de investigación pueda ser plasmado en una suerte de artículo. Se requiere sobre todo cuando se publica con efectos o fines académicos en revistas de orden de corte indexada como es Cielo, Scopus, Redalic, que son revistas que ya tienen prestancia en cuanto a publicaciones académicas, no solamente dentro del ámbito jurídico, sino también dentro del ámbito científico. Yo en este ítem me quedaría no con aplicabilidad, sino con simplemente resultados. Resultados y muestras, ¿ya? Estos resultados que estamos acá hablando, este tamaño muestral, va a estar directamente relacionado con estos resultados como tal. ¿Por qué? Porque la muestra poblacional, que si tuviésemos el tiempo, sobre todo esto lo replico mucho en el área metodológica, tuviésemos el tiempo y las condiciones para haber realizado un trabajo de investigación en campo o en terreno, esto nos hubiera podido ser muy útil para poder arrojar unos resultados un poco más concretos. ¿Qué medios, qué técnicas? Autores lo llaman la técnica de recolección de datos. Y va aquí, análisis de datos. Bueno, estas dos últimas acciones nuevamente las vas a incorporar acá. ¿Qué nos arrojó esos resultados? ¿Qué técnicas de recolección de datos existen? Como te digo, Gonzalo, hoy no las vamos a profundizar porque no hacen parte de nuestro contenido el día de hoy o agenda. Pero tenemos estadística, tenemos encuestas, tenemos entrevistas, tenemos focus group. Son elementos de los cuales tú puedes extraer información en una investigación que se ha dado en terreno o en campo como tal, ¿ya? Que también es un tipo de investigación. La justificación de la ayuda solicitada va muy relacionada con el plan de trabajo, con la carta GAN, para justificar presupuesto y el presupuesto solicitado, sobre todo cuando son proyectos de investigación que están beneficiados o auspiciados por entidades académicas. ¿Ya? Entonces, yo sé, Gonzalo, que esta sesión ya la habíamos hecho por vía asincrónica, pero era necesario potencializar un tanto la importancia del marco teórico. El planteamiento del problema es el eje central de cualquier proyecto de investigación, porque es la pregunta problema quien te va a delimitar los objetivos y la hipótesis. Ya, precisiones sobre la escogencia del título de investigación. Ahora que terminemos nuestra sesión, yo te voy a dejar unos textos, unos pequeñitos textos y pequeñas imágenes de cómo ya vamos a empezar a construir el ensayo, ya que es obviamente el recaudo de nuestra segunda nota. Pero la idea es que tú también tengas en cuenta estos tips
aunque son más apropiados para los proyectos de investigación, claramente también se pueden aplicar para los ensayos o para cualquier artículo. Recuerda que yo te dije, Gonzalo, que si tu ensayo llegase a estar muy bien, podemos pensar en la posibilidad de que lo puedas presentar mucho más adelante en alguna revista, quizás no al principio no indexada, pero sí una revista que cumplan con los estándares mínimos de publicación. Recuerda, Gonzalo, que es algo que ojalá en su momento la universidad, ya producto de esta reestructuración y a puertas de una posible acreditación, piense más adelante en programas de semilleros de investigación. Y a partir de ello hay una suerte de incentivos para que los estudiantes también se les inculque esta área investigativa, ¿no? Que son ellos en esos semilleros, pueden presentar una suerte de proyectos de investigación y competir inclusive con otras universidades. También no solamente en materia de investigación, sino también en temas de orden procesal. Recuerda que también hay concursos de litigación oral donde la estructuración de una teoría del caso es fundamental para la argumentación del mismo, ¿ya? Entonces, características del título, muy largos, suelen ser confusos. Por ejemplo, permíteme, mira, casualmente, y disculpa que el ejemplo sea un poco a priori, pero te voy a colocar solo un ejemplo me toca leerlo y el título es sumamente largo. A ver, nuevas miradas para abordar la prevención del consumo. 2 puntos. Una reflexión sobre los desafíos locales para la implementación del modelo, comillas, elige vivir sin drogas en Tocopilla. Ahí tienes como 3 títulos. ¿Ya? Muy cortos, son difusos. Si yo solamente le coloco los desafíos locales del modelo elige vivir sin drogas en Tocopilla, no te dice mucho. ¿Los desafíos locales de qué? ¿De vivir sin drogas? Sí, pero ¿qué es lo que va a implementar? ¿Ya? Seleccionar un título siempre va a ser un problema. Sin embargo, a otros se les facilita más que otras personas. Pero hay que evitar las ambigüedades. Hay que evitar confundir al lector. Hay que evitar generar una expectativa que quizás durante el ensayo o el proyecto de investigación no vas a cumplir. Porque recuerda que los proyectos de investigación nunca van a quedar, o la investigación, tampoco tienes tú la plena garantía, Gonzalo, de que va a quedar con la hipótesis o con la teoría resuelta. No, sí, definitivamente en Chile no se cumplen los derechos humanos porque le precede el fantasma de la dictadura. Es una gran mentira. Todos los países tienen derecho a recapitularse y reconstruirse. Así de sencillo. Y todos tienen falencias en la política pública en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, hay que destacar, hay que evitar esas ambigüedades, pero también hay que destacar la relevancia que tiene el trabajo. ¿Qué es lo nuevo en que hablamos de migración? Que la idea es que el proyecto de ley de migraciones o la ley de migraciones tenga un enfoque de derechos humanos que le permita, por supuesto, ajustarse a la multirrealidad existente hoy por hoy en Chile y que no va a cesar. Por el contrario, ahora vienen otros tipos de migraciones derivadas de estos PIC o procesos epidemiológicos. Mira qué interesante. Ser llamativo o estimulante para despertar el interés del lector sobre el texto y contexto. Debe ser original, no repetido, y debe tener cualidades expresivas. Cuando yo me refiero a cualidades expresivas, me refiero exactamente a que debe plantearle al lector o a los futuros lectores un interés, bien lo ha dicho, una necesidad, una avidez de querer más. Va a hablar de desafíos, va a hablar de políticas públicas en una ley que aún no las tiene. ¡Wow! ¡Qué osado! Estaba leyendo un libro de Tomás Jordan, Las 7 propuestas para una constituyente efectiva, razonable. Las 7 propuestas razonables. ¿Ya? Para que la constituyente funcione, sobre todo funcione en un año,
mi profesor de Administración del Estado, que se llama Álvaro Villanueva. Bueno, tiene más títulos que el mismo proyecto de investigación que pretendemos nosotros crear, del Alberto Hurtado. Él dice, y lo dice cada rato, ya nos tiene pesimistas, que en un año es muy difícil que saque adelante una constitución. Yo también lo creo. Un año es muy difícil. En Colombia, el proceso constituyente se dio en 18 meses. ¿Ya? Estamos hablando de un año y medio. Pero la experiencia dice que es de un año y medio a 2. Un año es casi imposible. Y no vamos a sacar un mal producto. ¿A qué voy con esto? A que esas 7 propuestas generan una suerte de cualidades expresivas. Y permíteme, Gonzalo, si no es mucha molestia de mi parte, dado que estoy aprovechando un poco de los tiempos tan benévolos que tenemos hoy por hoy, regálame un segundo, por favor, y vamos a hacer algo para yo mostrarte lo propio. Ojalá el internet me beneficie y podamos aterrizarlo en materia para darte un referente. Vamos a ver si lo podemos extraer. Si no, pues lástima, ¿ya? Vamos a ver. Él es profe de Derecho Constitucional, así que maravilloso. Vamos a ver si tenemos suerte. Estas páginas están como... Vamos a hacer un último intento. Yo también tengo el internet muy lento. Sí, profesora, yo también desde temprano. Y yo igual vivo lejos de la ciudad. Vivo como en una Sí, zona rural. tú me has comentado, Gonzalo. Mira, voy a intentar abrirlo desde Twitter porque de verdad que no me lo permite abrirlo para que tú también lo tengas como un referente, ¿no? No puede ser una, yo lo voy a colocar como un ejemplo muy básico, pero también puede ser una suerte de texto que te pudiese servir, sobre todo en el plano constitucional. Ahí estamos abriendo el Twitter de Thomas Jordan, profesor de Derecho Constitucional, no solamente de la UA, digámoslo así, Universidad Alberto Hurtado, sino también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y este es el libro, Las 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. Interesante por lo demás, lo hace también en complemento con Pamela Figueroa, otra profe de la Universidad Alberto Hurtado. Y en esa propuesta, inclusive, él plantea lo que ya todos conocemos, quitarle o restarle o reducirle más bien este presidencialismo exorbitante que tiene Chile y que claramente pueda dar lugar a algo que yo también he venido comentando y que día también lo comentaba en una conferencia, me guié por él, y fue dar lugar a una descentralización de orden territorial y de orden administrativa para visibilizar, por supuesto, si quieren visibilizar las necesidades locales, es a partir de estas 2 herramientas dentro de la órbita del derecho administrativo como tal. Dar lugar a la materialización o a los mecanismos efectivos para optimizar los derechos fundamentales contenidos en este artículo 19, que por lo demás es estructura de la Carta Política. Dar lugar a la reforma de la Corte Suprema y a despolitizar el Tribunal Constitucional. Son algunas de las propuestas que él plantea, ¿ya? Yo no lo he leído todo, está dentro del orden de los libros digitales, te lo voy
a enviar solamente para que lo tengas como un referente de lectura en esta materia que hoy por hoy, digamos, está tan en boga, ¿no? Entonces, volvamos nuevamente a lo nuestro, a los que nos corresponde. Ahora sí, ya vamos a ir nuevamente a compartir pantalla. Ahora, ¿qué pasó? Ya, y ahí nuevamente estamos. Entonces, Gonzalo, estos son como algunos de, pudiésemos llamarlos como tips para efectos de redactar, por supuesto, un proyecto de investigación, sobre todo cuando estamos en prima fase, es decir, iniciando el mismo. Y por supuesto también las preguntas iniciales que se deben realizar para elaborar una introducción, que ya también te las había comentado en la sesión asincrónica y que por supuesto también serán puntualidad, sobre todo cuando en su momento veamos metodología de la investigación como tal. Quería hacer como ese feedback, no quería dar lugar a dejarlo solamente en una sesión asincrónica y por supuesto dar lugar a fortalecer el contenido. Gonzalo, ¿alguna pregunta? No, profesora. Ya, bueno, entonces vamos a lo que nos corresponde, que no te preocupes, vamos a dar el tiempo necesario para dar lugar a, a la explicación de la prueba. Regálame un segundo. Un segundo. A mí me toca abrir los archivos y todo, porque si no... Y aquí estamos. Bueno, Gonzalo, entonces tenemos estos distintos tipos de investigación jurídica. Vamos a compartirlos. Regálame un segundo. Qué lento está. Qué lento, Gonzalo, de verdad. No vayamos a tener inconveniente ahora, de verdad, último momento. Bueno, perfecto, Gonzalo. Así que vamos a hacerlo muy concretos, muy precisos, pero sin escatimar información. Los tipos de investigación jurídica o, primero que todo, la investigación, como ya tú también lo sabrás en términos generalizados, es ese conjunto de métodos, vamos a ampliarlo, a veces es un poco mejor ampliado, que se aplican para conocer, para estudiar un determinado asunto en profundidad y que podamos, a través de ese proyecto de investigación, generar nuevas ideas. Es una herramienta vital desde el punto de vista del avance científico hasta el punto de vista, por supuesto, de la investigación jurídica como tal. Existen varios tipos de investigación que se clasifican. Tenemos muchas teorías dependiendo del objetivo, dependiendo de la profundidad del estudio realizado, dependiendo de la fuente de información, dependiendo de los datos que se puedan analizar, dependiendo del tiempo que se requiere para dicho estudio, etcétera. Entonces, vamos a ver algunos de ellos, pero no sin antes relacionarlo directamente, Gonzalo, porque reitero, yo no puedo desligar la investigación jurídica de la investigación científica. Y para ello también me permito recalcarte, y no lo voy a dejar de hacer, en que el conocimiento científico está basado en la observación, en la predicción, en la descripción y en la explicación. Entonces, en razón de ello, como es el conocimiento científico, o mejor aún, la investigación científica, la que me va a permitir a mí darle cabida, darle cuerpo a la investigación jurídica, tenemos una suerte de distinciones que hay que hacer.
Ya dependiendo del tipo de estudio, ya lo habíamos dicho, dependiendo del nivel de análisis, dependiendo de los objetivos y las hipótesis planteadas. ¿Estos qué son? Las directrices, los ítems o las distinciones que nos van a arrojar los distintos tipos de investigación. O mejor aún, la clasificación de los estudios investigativos. O mejor aún, colócale un mejor título a esta diapo. Los diferentes tipos de investigación. ¿Ya? Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de estudios, para que también sea para ti más fácil, más plausible y más admisible. El primer estudio o el primer tipo de investigación que nosotros tenemos en vista o de primera mano es el estudio exploratorio. ¿Y por qué, profesor, estamos hablando de estudio exploratorio? Gonzalo, es el primer tipo de investigación que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque recuerda que la investigación jurídica viene de la mano o se deriva o se origina del conocimiento científico, de la observación. En la observación tú exploras, predices, describes y explicas. Tú que estás ahora en tu residencia, en tu domicilio, en tu casa, que residencia y domicilio no es lo mismo, en tu domicilio. Y sales ahora, no sé, a tomarte un tecito afuera mientras se inicia el partido. Tú observas, percibes, hueles y explicas, este es olor, de pronto a humedad, de pronto mañana puede amanecer nublado. Cuando mañana te des cuenta que amaneció nublado, tu explicación tuvo sentido. ¿Ya? Entonces, a partir de la observación, de lo que puedas predecir o de lo que puedas lanzar a priori, uno no puede lanzar juicios a priori en derecho. El derecho no se exige constatarlo. Pero dentro de los conocimientos científicos sí uno lo puede hacer. Porque es ese juicio a priori quien te va a permitir elaborar una posible tesis o teoría. Y posiblemente te vas a ver forzado a refutar o a confirmar tal teoría. Entonces, el primer estudio es el exploratorio y tiene por objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o desarrollo de una hipótesis. Profesora, ¿cómo así? Las preguntas que uno se haría en un estudio exploratorio, todos son estudios exploratorios. Todos, Gonzalo. Porque uno al principio está tanteando, perdóname el término. Estamos explorando, estamos viendo. El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica. Nunca se han realizado estudios sobre el tema, o lo contrario, se han realizado estudios sobre este tema. ¿Considera que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones? Son las preguntas de rigor que te harías frente a un estudio exploratorio como tal. Gonzalo, regálame un segundo, por favor. Un segundo. Sí, profesor. Ahora sí, ¿me escuchas, Gonzalo? Gonzalo, ¿me escuchas? Ya, Sí, perfecto. no se Sí, me da la señal, menos mal. bueno, ya, entonces vamos a hacerla bien concreta para que podamos optimizar estos tiempos. El estudio descriptivo o la investigación descriptiva, ¿ya? Sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y, por supuesto, lo que compone ese fenómeno. Vámonos un poco a esas preguntas de rigor, más que dar lugar a qué significan, dar lugar a cómo lo podemos plantear. Se proponen elementos y características. Eso es lo fundamental
dentro de un estudio descriptivo. ¿Qué pasa cuando estás estudiando recién procesal orgánico? Describes las características del derecho procesal, ¿cierto? ¿Qué es instrumental? ¿Qué es esencial? ¿Qué se interrelaciona con otras áreas del derecho? ¿Qué es un derecho de medio o qué es un área de medios? Es la forma en que tú, a partir de la descripción, ¿cómo lo materializas? Con las características. ¿Cómo desgloso? ¿Cómo descompongo esta figura jurídica? ¿Qué pasa exactamente con el derecho internacional? Entendiendo tú que el eje estructural del derecho internacional público, todos los temas son importantes, pero el derecho internacional público tiene un nombre y se llama Convención de Viena sobre los Tratados. Es el eje principal del DIP, es los tratados internacionales. Por ende, no pudiese haber derecho internacional público si no gira en torno a los tratados internacionales. Entonces, ¿qué son los tratados? ¿Cómo se componen los tratados? ¿Cuáles son las características de los tratados? Eso es describir a la figura, al fenómeno como tal, en este caso a los tratados internacionales. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas de comportamiento social, actitud, creencias, formas de pensar y actuar en grupo. Una descripción que podemos hacer, dando lugar a ejemplo. El COVID-19. ¿Qué sucede con el COVID-19? ¿Cómo afecta a los seres humanos? ¿Cómo impactó personalmente a los seres humanos? ¿Cómo los afectó emocionalmente? ¿Cuáles fueron las consecuencias del COVID-19? Describamos el COVID-19. Muy seguramente al describirlo como fenómeno, va a ser una suerte de componentes de índole negativo, porque estamos hablando de un proceso virológico. Pero al describirlo o al caracterizarlo, perdón, tú lo estás describiendo. ¿Cómo es Gonzalo, Ariana? Bueno, Gonzalo es una persona que es dedicada, corresponde con los horarios de clase, corresponde con los análisis, corresponde con los resultados de aprendizaje, es proactivo. Te estoy describiendo. Según mi percepción, ¿ya? Según mi percepción. Eso es lo que se busca con los estudios descriptivos. Dar lugar, por eso, la palabra características y componentes en el estudio descriptivo vienen a cobrar una relevancia enorme. ¿Y cómo se materializan aún más? A través de la codificación. Los códigos son estudios descriptivos. El Código Procesal Penal es un estudio descriptivo, Gonzalo. Tabulación, las leyes que se me ocurre en este momento, ahora que estoy justamente, hoy les estaba dando cómo operaba la figura de pensión de alimentos tanto en Chile como en el contexto internacional, que es la ley 20.152, los montos, cuánto se debía embargar, que no se le podía embargar a la persona o al alimentante más allá del 50%, que dependiendo de tantos hijos hay una suerte de porcentajes, qué pasa con las multas, si son de tantos incumplimientos de los requisitos, hay lugar a una suma de 1 a 3 UTM, y todo esto, estas valoraciones, también estás tabulando información. ¿Cuántos padres de una u otra manera no cumplen con su obligación de alimentos con el alimentario? Estadística. Todo ello compone un estudio descriptivo. El estudio explicativo, Gonzalo. Y este sí que se da en derecho. Nada que decir absolutamente. ¿Por qué? Porque la investigación explicativa o el estudio explicativo es el más común, Gonzalo. Se encarga de establecer las relaciones de causa y efecto. Es decir, el por qué, para qué, el cómo, el cuándo y qué será o qué va a originar. ¿Ya? Que permite, por supuesto, la mayor característica de los estudios explicativos es que parte de generalizaciones, estudios muy generalizados. Por ejemplo, la migración, por ejemplo, los procesos constituyentes, por ejemplo, la patria potestad, por ejemplo, la persona, por ejemplo, la familia. ¿Ya?
parte de nociones muy generalizadas que, por supuesto, en una investigación todas son explicativas, todas. Pero uno tiene que intentar dar una suerte de combinaciones, es decir, estudios explicativos con estudios descriptivos, porque es importante desglosar las instituciones o figuras jurídicas. Ya, el estudio explicativo es muy útil porque permite verificar muchas teorías, entonces permite darte este espacio. Tiene como por objetivo encontrar las razones, el por qué que provocan ciertos eventos. ¿Por qué se ha incrementado la tasa de femicidios en el país? ¿No tendrá que ver algo el COVID? ¿No tendrá que ver algo este confinamiento sin precedentes? Entonces, te va a permitir explicar por qué ocurre el fenómeno, en qué condiciones se dio y por qué se relacionan dos o más factores o dos o más variables. En el caso de Ámbar Cornejo, que es el ejemplo que se me viene a la cabeza así de prima facie, como diría yo, y es, el caso de Ámbar Cornejo es la suma de todos los factores. Casi que lamentablemente, aunque suene decirlo, Gonzalo, discúlpame que mis palabras sean un poco bruscas o toscas, es crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué dice eso? Porque había un fenómeno precedente y el fenómeno es el abandono de hogar, los procesos disruptivos dentro del plano emocional. Eso generó a que Ámbar existiese su vida de infancia y adolescencia, no solamente en centros de atención pública o CENAME, sino también lejos o ausente de un padre en todo su proceso de formación, niñez, infancia y adolescencia. ¿Ya? No siempre sucede así, ojo con ello, porque cada caso tiene unas variables propias. Pero ¿qué llevó lo uno a lo otro? Las condiciones en las cuales vivía Ámbar con su madre y los conflictos, las tensiones que gatillaban esos conflictos. La relación con Hugo Bustamante gatillaba el conflicto permanente con su madre. Y por supuesto tenía repercusiones en algo tan básico como era la entrega de los alimentos del padre de Ámbar Cornejo a Ámbar. ¿Eso qué desencadenó? La ira de la madre, el resentimiento y el dar lugar, por supuesto, a un establecimiento evidente de un desequilibrio mental. Y al punto que desencadenó en una acción que casi que ni siquiera pudiésemos abordarla dentro de este contexto, porque se entiende que el amor de madre, todos los efectos que tiene ese vínculo psicoafectivo o materno-filial, es casi que irruptible. Pues bien, factores exógenos, como fue la presencia de Hugo Bustamante, fue lo que dio lugar a que tuviese este cambio, la madre de Ámbar Cornejo, cambiase la percepción de ella hacia su propia hija y diera lugar a esta motivación de un crimen que por lo demás tiene elementos más que pasionales. ¿Ya? Entonces, lo que tratamos con los estudios explicativos, que son muy propios también, van muy de la mano de la teoría del caso, es que son más estructurados. ¿Por qué? Porque tienen una suerte también de elementos que complementan a la investigación científica y que son exploración, descripción y por sobre todo correlación. ¿Ya? Espero que sea clara en lo que estamos explicando. Gonzalo, tú me vas diciendo si hay lugar, por supuesto, a preguntas. Mira, el objetivo, aunque sé que nos hemos pasado un poco de hora, es dar la sesión hasta las 9 de la noche, Gonzalo, si me lo permites, para efectos de que podamos realmente compilar todo lo que queremos. Las preguntas de rigor que se suelen hacer están relacionadas con la hipótesis, pero también están relacionadas con la comprobación de una futura teoría, porque tú estás dando lugar a las razones, a las explicaciones, a las razones correlacionales de ese estudio explicativo. Y por esa razón, la diapositiva siguiente. Estos estudios no suelen incorporarse dentro de la clasificación, pero sí es importante distinguirlos. Yo en lo particular, aunque la diapo tenga su
presentación como tal, yo suelo intercalarlo en el estudio anterior, es decir, incorporarlo en el estudio anterior. Los estudios correlacionales. Y estos, como bien lo he replicado, están directamente relacionados con los estudios explicativos porque busca dar lugar a una explicación de fenómenos entre sí. Abandono de hogar y padre ausente pudiese ser la suma de los factores, no que justifiquen la muerte de Ámbar Cornejo, ojo con ello, pero sí un desapego, una desconcentración, un desafecto, una ruptura de la relación paterno y materno filial, ya un resentimiento. Son factores que pueden estar de una u otra manera directamente relacionados. Porque las variables, fuera de ser alejadas, por el contrario, los factores son interconectados. Los tipos de investigación según la fuente de información. Estos tipos de investigación suelen dividirse en estudio documental y en estudio de campo, o en investigación documental e investigación de campo como tal. Vamos a ver de qué consta la una y la otra. La investigación documental también es muy recurrente y es aquella que pudiésemos llamarla inclusive la investigación documental o bibliográfica. Es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, analizar, interpretar información sobre un objeto de estudio determinado. ¿A partir de qué, Gonzalo? De fuentes documentales. En Derecho Procesal, Cristian Maturana, Cristian Lepín. En Derecho Constitucional, Claudio Nach. En Derechos Humanos, Pedro Níquem. Sergio Fuensalida de la Universidad Central. En Derecho Internacional, el maestro Hugo Llanos, el maestro Santiago Benadaba. En Derecho Internacional Privado, Mario Ramírez Necochea, Mario González Alvarado. A partir de fuentes documentales, de texto, pero no solamente de textos, hoy por hoy, de archivos, de papers, de registros audiovisuales, perdón, entre otros. Este tipo de investigación documental es muy prevalentemente usada en el área de las ciencias sociales y que por supuesto también muy directamente relacionada en el área de las ciencias jurídicas. Pero ¿cómo la evidencias tú? ¿O cómo la planteas? Porque estás leyendo un texto y el texto ha sido extraído de una fuente documental como tal. Que entre otras cosas, cada texto o cada literatura que se presente en el ámbito de las fuentes de investigación documental, Gonzalo, siempre va a ser un texto que se ha propuesto llenar una suerte de vacíos, omisiones o tergiversaciones. Ese puede ser el objetivo de la fuente documental como tal. Pero también dentro de las fuentes documentales o dentro de la investigación documental, mejor aún, nos exige o le exige al investigador capacidades de análisis y de síntesis. O sea, tú en un ensayo tienes que tener una muy buena capacidad de síntesis, porque en 5, 6 hojas, máximo 7, que es lo que se va a conceder para la presentación del mismo, que te debo dar la pauta ya para la presentación del ensayo, pero lo voy a hacer la próxima semana para efecto de que una vez cerremos estas unidades y demos paso ya a las estructuras verdaderamente que nos concierne en cuanto a la estructura de una monografía, a la estructura de una tesis y a la estructura que debe contener el ensayo como tal. ¿Ya? La investigación de campo tiene, por supuesto, otra visión y como su nombre lo indica, es una investigación que está relacionada con la investigación de carácter experimental o basada en la experiencia del investigador como tal. Se trata de una u otra manera dar réplica o dar el resultado de la investigación basado en la experiencia propia del investigador como tal a través de las experiencias válidas y certeras. ¿Cómo obtienes, Gonzalo,
estas experiencias válidas y certeras, claramente trasladándote al escenario de los hechos. Por eso yo te digo, una teoría del caso también es una investigación de campo. La investigación en derecho penal es una investigación de campo. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de que tienes que trasladarte al lugar donde se realizó el hecho punible o donde se consumió el hecho punible, estás dando lugar a una investigación de campo. La investigación de campo te exige un rigor de mayor tiempo y extensión. ¿Por qué? Porque también, yo te lo digo también por experiencia propia, las investigaciones en terreno suelen surtir una suerte de revés. Es decir, no siempre la población o la muestra que tú has dado o por determinado para poder evaluar si definitivamente tu teoría funciona, todos los migrantes son vulnerables y están en condiciones de pobreza. Eso categoría donde categóricamente tienes que dar lugar a probarlo, Gonzalo. ¿Ya? ¿Y cómo lo pruebas? Por supuesto, desplazándote a las diferentes zonas en las cuales los migrantes, sobre todo de mayor vulnerabilidad, pudiesen residir. ¿Ya? Entonces, eso en lo particular nos dice la investigación de campo como tal. Ahora bien, según la extensión de estudio o según la extensión del estudio, tenemos dos. Tenemos la investigación censal, como su nombre lo indica, censo, es la investigación que concentra todos los datos dentro de los límites de un territorio nacional. El INE hace investigación censal, ya tiene que hacerlo necesariamente. Esta investigación censal puede darse tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, Gonzalo. Es indistinto, no nos exige, digamos, Hernández Sampieri le da lugar a que puede ser en ambos ámbitos a la vez, así de sencillo. Pero el fin que tiene la investigación censal y que pudiésemos también decir, bueno, ¿cuán efectiva es la migración familiar en Chile? ¿Cuán efectivo le está el alcance de cumplimiento del principio de la reunificación familiar en materia de migración o en el contexto de la migración? Para eso tienes que tener datos de orden demográfico, de orden étnico y de orden estadístico. Eso es la investigación censal. El fin que tiene la investigación censal es resolver los datos demográficos, étnicos, poblacionales, Gonzalo, entre otros. Y la investigación de caso, un ejemplo de ella, o también llamada, se le suele llamar investigación de encuesta, porque lo que permite de una u otra manera, ahora sí, es tabular la información a través de la percepción de terceros como tal. Entonces, la investigación de casos, su mejor ejemplo como tal, lo tiene por llamado la encuesta o lo tiene por extraído la encuesta. Y la encuesta no es más que también un tipo de investigación de orden experimental cuya variable son las percepciones de índole personal que se pueden recaudar de sujetos o terceros como tal. La encuesta te va a permitir a ti de una u otra manera, ojo Gonzalo, que no es solamente el único medio de validación de una información. Si te quedas de una investigación solamente basado con encuestas, estás destinado a fracasar. Ya hay que tener muchas herramientas que te permitan a ti consolidar tu teoría como tal. Pero digamos que la encuesta es una de ellas. Entonces, con la encuesta vas a obtener la percepción del apruebo o rechazo. Que yo creo que ya hoy en día, esperemos que sea así, ¿no? Pudiésemos decir que va a haber una amplia gama de aprobar la Constitución. Aprobar la Constitución a través de una convención constitucional que parece que ahí está, por supuesto, el entuerto o el cuestionamiento como tal. Bueno, aquí la tenemos mejor explicada según la extensión del estudio, la investigación censal, la realización de los censos, sobre todo esta casilla, está vinculada con las condiciones particulares de cada país en el campo político, económico y social. Mira qué interesante. Bueno,
Los tipos de estudios de caso, a su vez, Gonzalo, a su vez, permíteme ser más explicativa y más clara aún. La investigación de caso, también llamada encuesta, que es uno de los instrumentos, de las herramientas que se suele utilizar, pero también a su vez tiene como su propia clasificación y tiene en tipos de estudios de caso descriptivos, exploratorios, ilustrativos y explicativos. Gonzalo, si tú unes los cuatro, tienes la teoría del caso en materia de derecho penal. ¿Por qué? Porque tú primero describes el hecho, exploras cuál fue el móvil, ilustras la escena del crimen y explicas la teoría del caso. Muy bien. Según el nivel de medición de análisis, según el nivel de medición y análisis de la información. Gonzalo, yo voy a cortar acá porque estas investigación cuantitativa y cualitativa son fundamentales y no las puedo explicar tan a priori, ¿ya? Y estas se dividen a su vez en descriptiva, explicativa, inferencial, predictiva y experimental y etnográfica. Entonces, claramente vamos a dejar nuestra presentación hasta acá. De todas maneras, yo te voy a mandar la sesión por vía asincrónica para que tú complementes complementes este tipo de investigación, pero no va a ser óbice para que nuestra próxima sesión empecemos con esto y empecemos ya a desglosar cada una de las partes del proyecto de investigación, haciendo hincapié en lo que nos dice el programa, cuál es, entre otros elementos, la hipótesis. ¿Ya? Para dar lugar a ¿qué? A la presentación del taller como tal. Voy a dejar de compartir. Regálame un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, desde aquí no me da. Así que aquí estamos. Vamos a ver. Definitivamente es el internet hoy. Hay algo pasa. Sí, Bueno, rabia. bueno, tranquilo, Gonzalo. Tranquilo que ya por lo menos hemos No, suplido porque gran parte de nuestras expectativas. la clase y se cortó el internet justo y temprano igual. Temprano igual. Bueno, Claro. tranquilo. Entonces, la primera consigna es que te voy a enviar la sesión asincrónica que termina de complementar el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa que está muy relacionada desde el enfoque del proyecto de investigación, ¿ya? O son desde los tipos de enfoque que tú ves en la investigación jurídica. Eso no va a ser óbice para que rápidamente en nuestra próxima sesión partamos desde el inicio de esa presentación, la concluyamos rápidamente como hicimos hoy y por supuesto demos cabida con la continuación de cada uno de los elementos componentes del proyecto de investigación a profundidad. Ya y sobre todo ya siento hincapié en la pauta del ensayo, la pauta de estructura del ensayo y también te voy a dejar lecturitas cortitas de cómo se debe estructurar un ensayo como tal. Gonzalo, este es el taller, yo espero que sea de tu agrado. El taller es muy simple, tú me vas a decir, profe, me sentí haciendo como un examen de derecho penal o de derecho civil. Pues sí, era como la idea. Tenemos, permíteme Gonzalo, porque aquí me hizo falta algo por lo demás. Es fundamental. Estructuré y me percato que no tiene, por supuesto, ahorita el envío
va a estar con el logo, ¿ya? Porque el procedimiento institucional es así. Bueno, tenemos un primer caso que la materia es divorcio. Si tú me permites, vamos a colocarle los elementos, aspecto civil, ¿ya? O de índole civil. Tenemos un demandante, tenemos un demandado y tenemos la fecha de la consulta, ¿ya? Los hechos del caso: el demandado Arturo Vidal compareció por primera vez al juzgado de familia número 25 de la ciudad de La Serena con una demanda instaurada en su contra, cuyo objeto es el decreto de su divorcio vincular de su cónyuge Cecilia Boloco, sobre la base jurídica del artículo 59, inciso 2 de la ley 19.947, alegando la transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. O sea, estamos ante un divorcio culposo. La actora solicitaba el resguardo de sus derechos como cónyuge inocente, reclamando como consecuencia la percepción de alimentos de forma vitalicia. Por favor, Gonzalo, ahora soy yo la que tengo fallas en cuanto al sistema. Déjame buscar un segundo, solucionar el tema, si no nos vamos a quedar también sin internet. Regálame un segundo, por favor. Bueno, profesor. Ahora sí, Gonzalo, sí, estaba peligrando la humanidad de la prueba, porque estaba quedándome sin carga. Imagínate, sin internet y sin carga. Ahí sí quedamos muy bien. Ya. Entonces, Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, profesora. Bueno. Entonces, respuestas para absolver. Esta prueba la hice ayer porque decidí reestructurarla. Y dije, le voy a colocar elementos nuevos a mis pruebas, que a veces simplemente lo que hago es de mi base de datos, y quise hacer algo distinto. Así que bueno, respuestas para absolver. ¿Cuál es la percepción? Vamos a ver. Y me arrojó con las fallas ortográficas. Yo detesto eso. Vamos a ver. ¿Cuál es su percepción sobre la efectividad de los juzgados de familia en materia de divorcio en Chile? Principalmente cuando se presenta esta causal de transgresiones graves que impiden la convivencia, el núcleo, que impiden la convivencia, el núcleo familiar y la unión matrimonial. ¿Ya? Percepción, Gonzalo. Percepción, elemento del método de la investigación científica. El caso expuesto a criterio propio podría relacionarse con la violencia intrafamiliar y el femicidio presente en Chile. Opinión, percepción, descripción, explicación. Si tuviese la oportunidad de ser escuchado en instancias legislativas y le solicitaren argumentar otro elemento dentro de la construcción del proyecto de investigación sobre el derecho de protección de la familia como derechos humanos, ¿cuáles serían sus proposiciones o propuestas? A lo sumo, Gonzalo, 3. Vamos a delimitarlas. ¿Ya? Ese es el primer caso. El segundo caso. Profesor, entonces, perdón, Cuéntame. esas tres preguntas 3 son a base de mi propuestas. opinión entonces. Son a base de tu opinión. Toda la evaluación es a base de tu opinión. Por supuesto, Gonzalo, conforme a lo que recién vimos, tú tendrás que evaluar en fuentes documentales, que yo también te voy a suministrar
ciertos textos para que te puedas guiar, pero todo va a partir, el resultado de aprendizaje del taller que te estoy mostrando pretende aplicar los elementos del método de la investigación científica primordialmente, que es esta fase: observación, predicción, exploración y explicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Me dirás, profesora, me pusiste a trabajar definitivamente. El segundo punto. El caso se inició como consecuencia de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público y Carabineros de Chile a raíz, do cuenta las excusas del caso, a raíz de la denuncia de un conjunto de delitos de robo con intimidación que se produjeron a partir del mes de junio de 2005 en la comuna de Maipú, en Santiago. La investigación en contra de Pedro Ariel Lobos Parra se focalizó en los siguientes hechos, por lo que finalmente fue acusado y condenado. El primero de estos hechos habría ocurrido el día 27 de junio, el día 27 de julio, y los otros el 1 y 2 de agosto, todos en el año 2005. Los casos se caracterizaban por un especial modus operandi. El supuesto autor se acercaba a sus víctimas a la salida de un centro comercial de la comuna de Maipú y le pedía que le acompañaran caminando. En ese momento le relataba que era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que se encontraba huyendo de la policía por haber participado en un asalto a un camión blindado, entre otras cuestiones. En algún punto de su caminata les informaba a las víctimas que estaba armado y les solicitaba entregar en el dinero que llevaban y algunos bienes. Varios de las víctimas relataban haber visto que portaba algún bulto sólido en su cintura, lo que podía corresponder a un arma de fuego. Al momento de hacer sus denuncias, las víctimas dieron distintas descripciones del sujeto que los había asaltado. El funcionario de Carabineros, Claudio Bravo, quien llevaba la investigación por estos delitos, señala haber exhibido a las víctimas un cárdex o documentos de fotografías de alrededor de 50 el día 16 de agosto de 2005, con el objetivo de identificar al presunto culpable. Es decir, se trata de una diligencia realizada a más de 2 semanas después de la comisión de los delitos. Cabe señalar que solo 2 víctimas, Alexis Sánchez y Gary Medel, señalaron en este primer momento reconocer la fotografía de Pedro Lobos Parra, solo con un 50% de certeza. Solo con un 50% de certeza. Posteriormente, 5 de esas 50 víctimas, es decir, 5 más agregaron o se sumaron a esta descripción del sujeto que eventualmente coincidía, Gonzalo, con el de Alexis Sánchez y con el que Gary Medel también relataba. La defensa atacó la credibilidad y confiabilidad de los reconocimientos fotográficos, porque obviamente no había certeza mayoritaria de las mismas. No obstante lo anterior, el tribunal consideró que los reconocimientos realizados en la audiencia por las víctimas, sumados a los efectuados previamente a través de la exhibición de set de fotografías, permitían formar convicción acerca de que el acusado era quien efectivamente había cometido los delitos imputados. En definitiva, el día 22 de febrero de 2008 se condenó a Pedro Ariel Lobos Parra como autor de 3 delitos de robo con intimidación, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el plazo de duración de la condena. La defensa no interpuso recurso de apelación o alzada, con lo que la sentencia se transformó en una decisión firme al cumplimiento de los plazos legales. Encontrándose en proceso de cumplimiento de su condena, los padres de Pedro Lobos, con de escasos recursos, gente humilde, pero quienes siempre creyeron en su inocencia, tomaron conocimiento que unos 5 meses antes del juicio oral en contra de su hijo, el día 3 de junio de 2007, el mismo quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago
pero en una sala compuesta por jueces distintos, había condenado a Jorge Valdivia como autor de 4 delitos de robo con intimidación realizado con un modus operandi idéntico, en el mismo barrio de la misma comuna y en fechas próximas a las de los delitos imputados a Lobos Parra. Jorge Valdivia tenía una cicatriz en su ceja derecha derecha, tal como lo habían descrito las víctimas de los hechos por los cuales se condenó a Lobos Parra, y presentaba las demás características físicas descritas por las mismas, entre ellas también unos tatuajes que les había exhibido. Además, durante el desarrollo del juicio, fue reconocido por 4 víctimas y confesó su participación. La Corte consideró se trataba de un procedimiento en donde hubo una errónea observación, análisis, percepción y resultados. Se aplicó la lógica sin comprobación o verificación exacta de los hechos investigados. Por estas razones se dio lugar a la revisión solicitada. Junto con acoger el recurso, la Corte dictó sentencia de reemplazo, absolviendo a Pedro Lobos, debido a que lo que está precisado en negrillas conforme al artículo 340. Como ya señalaba, luego de todo este proceso, Pedro Lobos obtuvo su libertad, habiendo cumplido más de 3 años de la condena impuesta. ¿Cuál es su apreciación? Ahora sí, aquí. Seguramente lo dejé de mi base de datos. ¿Cuál es su apreciación a nivel individual? En este caso, en relación con la labor realizada por el investigador del caso penal, Carabineros. 2. ¿Considera usted que las conclusiones realizadas por el investigador Carabineros sobre el caso penal fueron apresuradas? Explique a lo sumo 3 razones de su respuesta. Conforme a lo recaudado o investigado, ¿cree usted que el sistema penal acusatorio en Chile podría mejorar? Percepción, análisis, explicación. Puede usted, asimismo, vamos a dar una cuarta, para que no te confundas, Gonzalo. Puede usted establecer 3 propuestas que harían más efectivo el sistema penal acusatorio a criterio propio. ¿Cree usted que la desigualdad social se refleja en el sistema judicial? Son las preguntas que deberías dar lugar a responder producto del propio caso. Igual que el primer ítem, ¿cierto? Igual que en el primer ítem, producto Pero del es caso solamente como tal. entonces como opinión personal. Todo es opinión. Se trata, mira, Pero lo Gonzalo, tengo que relacionar con la materia, ¿cierto? totalmente lo tienes que relacionar con la materia, pero tampoco puedo dejarte sin suministrarte algún tipo de fuente documental que tú te puedas guiar, ¿ya? Gonzalo, esta materia esta cátedra es interesante porque a mí de nada me sirve preguntarte, Gonzalo, ¿cuántos tipos de clasificación de investigación tenemos? ¿De qué se compone el proyecto de investigación? ¿Cómo se estructura el método de investigación científica? No, la idea es que tú lo puedas aplicar y que lo puedas relacionar directamente con tu rol órbita, que es el derecho como tal. En un segundo contexto evaluativo, porque ya tenemos el primero que son los casos, vamos a aquí. ¿Para qué sirve la investigación jurídica en el ámbito universitario? ¿Podría mejorar la educación a nivel nacional si se fortaleciera la investigación? Son 2 preguntas. Explique ampliamente sus razones conforme a la situación actual. Y esto voy a quitarlo de acá porque no es la situación actual, pero sí tenemos una situación particular. Y es, mira, esta sí me faltó. Esta la extraje de mi base de datos. Por ende, no la había actualizado. COVID-19. Y esa es la prueba, Gonzalo. O ese es el taller. De todas maneras, permíteme, como yo había hecho una reestructuración a mis pruebas,
Permíteme enviártela, no la había colocado en el logo institucional, esa es una exigencia por parte de la universidad. Así que me toca enviártela con el logo institucional, ¿ya? Gonzalo, preguntas. Te envío textos que también te puedan complementar y apoyar para dar lugar a las respuestas. Bueno, La profesora, fecha, gracias. la fecha de entrega, indiscutiblemente yo te voy a remitir un correo con la fecha de entrega. La fecha de entrega es el día, permíteme por calendario, 20 de octubre hasta las 23 horas. ¿Ya? Es una fecha prudente, es una semana, es totalmente coherente con lo que se pretende en el desarrollo del control como tal. No sé si hay alguna pregunta que te pueda generar duda o inquietud como tal. No, profesora, era solamente de, como ya base de opinión personal, pero Sí, relacionada con toda la materia que vimos, ¿cierto? relacionada con toda la materia que vimos. Yo te voy a enviar los links, como te dije, pero Claro, porque estaba pensando que, claro, uno puede dar su opinión personal, total y pero absolutamente, total y no pero que es relacionada con la materia. Entonces, si no claro, lo relaciona con la materia, está malo, ¿cierto? claro, debes dar lugar a relacionarlo con la materia, pero también te doy la posibilidad de que las relaciones con el derecho. Tú tienes conocimientos en derecho penal, tienes conocimiento en derecho civil, conoces en este momento cuál es el actuar de Carabineros de Chile, conoces en este momento la violencia intrafamiliar que se ha generado en los hogares, conoces en este momento el contexto de la investigación jurídica y la necesidad por parte de las universidades de fortalecer las áreas en torno a esta materia para también canalizar otro tipo de perfiles que son los futuros investigadores académicos como tal. ¿Ya? Entonces, eso también te doy libertad. Libertad para que la puedas relacionar con la materia porque es teoría del caso, pero libertad también para que la puedas relacionar con la carrera de derecho. ¿Ya? Entonces, claro, lo puedo relacionar con, por ejemplo, derecho penal, pero no con su materia. Así es. Siempre Mm, con el derecho, así como, no, 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 no. No, Gonzalo. Cuando yo te explico el caso, que te doy todo el contexto, tú debes plantear tu opinión. ¿Ya? Tu opinión, Gonzalo. sí, Pero tu opinión está basada en la observación, en la exploración, en la predicción, porque claro, tú para ti ya en este momento, no, el tipo era culpable. Ya no lo identificaron totalmente, pero el tipo era culpable. Era culpable. Y la explicación. Pero resulta que si no hubiera sido porque los papás hubieran insistido en una reconsideración del caso, el caballero se hubiera, hablemos un poco en lenguaje coloquial, pudrido en la cárcel o en, o en la o en, o en la o sumido en la dosificación punitiva como tal. ¿Ya? Tú debes dar lugar a responder conforme a tu opinión en los conocimientos que tienes en materia penal. Por eso yo te suministro lecturas para que tú puedas dar lugar a la respuesta. Esa opinión que tú vas a plantear es derivada de ah, tu propio análisis, de tu percepción. Yo estoy intentando que tú apliques las fases del método de la investigación científica y que apliques la teoría del caso. Si tú logras ello, tienes un muy buen porcentaje de bases de investigación jurídica. O sea, no vas a hablar, como se dice, a tontas y a locas. No, tú vas a dar una opinión fundada, que es lo que generó en ti el caso civil y el caso penal. El caso civil es un caso muy puntual. Hoy por hoy tenemos una incidencia altísima en materia de violencia intrafamiliar. ¿Qué percepción te genera a ti eso, Gonzalo? El caso de Ámbar Cornejo, el caso de Carolina Fuentes, la señora que encontraron hasta hace poco, que el imputado es Ricardo Neira. ¿Qué percepción te da a ti que en los últimos meses
se ha incrementado la BIF y se ha incrementado los casos de femicidio. ¿Ya? ¿Por qué Pero estas yo lo podría rupturas? relacionar con algún artículo, por ejemplo. Y esos artículos te los voy a suministrar yo, ¿ya? Yo te adjunto una suerte de lecturas, no es camisa de fuerza, tú también puedes indagar, pero la idea es que tú me plasmes en el taller texto control tu opinión, tu percepción, qué observaste, qué sentiste, qué quieres, qué deseas, cuáles son las expectativas respecto a la investigación jurídica en el ámbito académico, por ejemplo. ¿Qué piensas tú que las universidades no focalicen esta materia o que las universidades le den un incremento de ella, que las universidades perfilan a los estudiantes en esta área? ¿Me hago entender? Sí, profesora. Muy ¿Mi bien. consulta va a enviar la última PPT? Claro, por supuesto, si es que ya no está colgada, pero por supuesto, si me das exactamente 10, 12 minutos, te cuelgo toda la información, me das acuse de recibo para yo estar tranquila y por supuesto comunicarte que la prueba se entrega el 20 de octubre hasta las 23 horas. Sí, profesora. ¿Ya? Porque él Y también escribo cualquier duda, en, por supuesto, por cualquier acá. duda, Por Teams. por Teams, por correo institucional, tienes todas las fuentes para ello. Y si ve que no te contesto, insistir, ¿ya? Porque tú no te puedes quedar con dudas, así de sencillo. Bueno, profesora, gracias. Entonces, la próxima sesión, que muy seguramente será sesión asincrónica, mira, depende, Gonzalo. Yo creo que la próxima sesión la podemos hacer bajo esta modalidad. Terminamos estos tipos de investigación y ya la próxima semana pudiésemos ya entrar en la construcción del ensayo. Mira, creo que podría ser ello, así que te estoy avisando y lo confirmamos, ya que tenemos esta ventaja en la cual solo estamos tú y yo. ¿Ok? Claro. Sí, Sí, profesora. me parece muy, muy admisible y damos también dando paso a avanzar en nuestros contenidos. Claro. Gracias, profesor. Me dio hambre. Te dio hambre, Gonzalo. Ya, Gonzalo, Sí, profesora, ya veo que te dio hambre. Pero sabes que me gustó mucho esta hora, así que no, queda fijada. y Obviamente la clase